Bienvenidos, mi nombre es Emanuel de Mata y en este video de Estadística en Casa vamos a estudiar el ANOVA de clasificación doble o ANOVA de 2 vías o de 2 factores. Si quieren consultar también la cuestión teórica de la ANOVA lo pueden ver en otro video o si quieren ver el ANOVA de una sola clasificación lo pueden ver también en otro video. Vamos a ir directamente a el ANOVA de 2 factores. Para empezar, vamos a hacer un análisis de la varianza, es decir, vamos a tener este análisis de 2 o más grupos centrados en la varianza que puedan tener ellos. Vamos a tratar también sobre 2 variables que serían categorías de clasificación o que también podemos llamar factores. Esto pues nos permite estudiar también simultáneamente los efectos de 2 fuentes de variación. Vamos a tener una variable dependiente y 2 variables independientes que van a ser de tipo cualitativa. Y pues también estudia cómo influye cada factor sobre la variable dependiente y la influencia de las combinaciones que se pueden presentar dentro de estas variables. Vamos a tratar de hacerlo más concreto con un ejemplo y si queremos medir el aprovechamiento académico mediante el promedio de calificaciones de un grupo de estudiantes, aquí tenemos nuestra variable dependiente, que es numérica porque tenemos el promedio de las calificaciones y vamos a escoger 2 variables independientes. Por ejemplo, el aprovechamiento académico podría estar influenciado por la modalidad de estudio, que puede ser presencial o puede ser virtual. Aquí tenemos nada más 2 categorías y no podríamos decir que una es mejor que otra, simplemente son 2 categorías diferentes. Y la otra variable que podríamos tomar es que este aprovechamiento académico también podría estar influenciado por los estudiantes que utilizan una técnica Pomodoro o una técnica de Feynman para estudiar. La Pomodoro implica que tienes intervalos de estudio y luego de descanso, luego estudio, luego descanso, mientras que la de Feynman implica que si ya acabaste de estudiar, podrías ser capaz de explicar lo que acabas de estudiar con palabras simples y sencillas, como si se lo estuvieras explicando a un niño. Entonces, centrándonos en estas 2 técnicas de estudio, vamos a establecer una segunda variable independiente y vamos a ver cómo estas 2 variables independientes, la modalidad de estudio presencial y virtual, se relacionan con la variable dependiente con medida con el promedio de calificaciones de los estudiantes. Además de las condiciones para realizar una ANOVA, que pueden consultar en otro video, existen 3 hipótesis nulas aquí en el ANOVA de 2 factores. La primera hipótesis nula sería que las medias de las observaciones de un factor, por ejemplo, si hablamos de la modalidad presencial o virtual, son iguales. La segunda hipótesis nula sería que las medias del otro factor, en este caso las técnicas de estudio, son iguales. Y la tercera hipótesis nula sería que no hay interacción entre los factores, es decir, que esta interacción de modalidad y técnica de estudio simplemente no hay ninguna diferencia en cuanto al rendimiento académico de los estudiantes. El orden en que se multiplican los factores no afecta el resultado si los grupos son del mismo tamaño. Si son de tamaño diferente, entonces sí vas a tener que observar muy bien cada uno de los pasos para no equivocarte. Nosotros vamos a trabajar un ejemplo con muestras del mismo tamaño para que veamos paso a paso cómo se va resolviendo este análisis de varianza. Vamos a entender entonces que aquí nuestro rendimiento académico lo vamos a estar asociando a, por un lado, la técnica de estudio que tienen los estudiantes y por otro lado, la modalidad en la que se encuentran. Para este estudio contamos con la participación de 12 estudiantes de la modalidad presencial que están aquí y otros 12 estudiantes de la modalidad virtual. Dentro de estos 2 grupos, digamos, hay 6 estudiantes de cada modalidad que utilizaron la técnica de Pomodoro y otros 6 que utilizaron la técnica de Feynman. Y así entonces establecemos, digamos, 4 muestras diferentes en función de las variables que estamos tomando, el tipo de modalidad y la técnica de estudio. Para empezar, vamos a hacer la sumatoria de las X, que ya tenemos aquí pues los puntajes que dan los estudiantes desde el principio. Vamos a hacer una sumatoria y vamos a establecer la X cuadrada también de cada una de estas puntuaciones. Simplemente vamos a elevar al cuadrado cada una de las puntuaciones que tienen los estudiantes y después también vamos a establecer una sumatoria de todas las X cuadradas de cada uno de los grupos. Lo podemos también entender de la siguiente manera para que el cuadro quede mucho más claro. Si estamos hablando de la enseñanza, ya sea virtual o presencial, podemos ver aquí en un modelo horizontal, mientras que si estamos hablando de la técnica de estudio, tenemos estos datos
de la técnica de Pomodoro y de la técnica de Feynman, que sin embargo vienen de la misma, del mismo grupo que es el rendimiento académico de los estudiantes. Cuando hacemos esta intersección es cuando aparece el número de muestras que nosotros vamos a tener. Vamos a tener 4 muestras, porque una de ellas se conforma de 6 estudiantes que trabajaron en modalidad presencial con la técnica Pomodoro, 6 estudiantes en la modalidad presencial con la técnica de Feynman, y lo mismo para el tipo de modalidad virtual. Tenemos entonces 4 grupos y nuestra K, que sería el número de muestras, sería un total de 4. Para empezar, vamos a hacer entonces una sumatoria de las X con esta fórmula. Simplemente vamos a tomar todos los números, el número de casos de cada uno de los grupos que hemos formado hasta que se completen todos los grupos. Es decir, vamos a tomar la sumatoria de X porque ya lo habíamos hecho y los vamos a ir sumando todos juntos. 44.8 más 51.5 más 49 más 53.7. Y nuestra sumatoria de X nos daría 199. Después de eso vamos a hacer una sumatoria de las X cuadradas. Como ya habíamos establecido también nuestras X cuadradas y habíamos hecho una sumatoria, simplemente vamos a sumar cada uno de los totales. 337.82, 450.47, etcétera. Y vamos a tener entonces en nuestra sumatoria de X cuadrada 1677.58. Después vamos a necesitar un factor de corrección para poder establecer las varianzas que existen en cada uno de estos 4 grupos que tenemos. Decíamos, tenemos 4 muestras de 6 casos cada uno. Y lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula en la que nos dice que vamos a tomar la sumatoria de las X y lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre el número de muestras que tenemos por el número de casos de cada una de ellas. Entonces vamos a tener 4 muestras por 6 casos dentro de cada una de las muestras. Y vamos a elevar entonces al cuadrado y después dividir entre 24 y mi factor de corrección va a ser 1650.04. Este factor de corrección es muy importante, así es que no lo pierdan de vista. Para continuar con nuestro análisis de varianza, vamos a hacer una suma de cuadrados total. Tenemos aquí nuestra fórmula y les decía, vamos a utilizar también nuestro factor de corrección. Y como ya teníamos nuestra sumatoria de las X cuadradas, simplemente le vamos a restar nuestro factor de corrección y vamos a obtener así la sumatoria de cuadrados total. Después de eso, vamos a ver nuestra suma de cuadrados entre grupos. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las sumatorias de las X que ya teníamos, 44.8, 51.5, 49 y 53.7, y los vamos a elevar al cuadrado y después los vamos a sumar todos juntos. Después de elevarlos al cuadrado tenemos estos resultados y después los vamos a sumar y vamos a dividir entre el número de casos para finalmente hacer la resta con el factor de corrección y obtener nuestra suma de cuadrados entre grupos. Después, nuestra suma de cuadrados dentro de los grupos, lo que vamos a hacer es tomar nuestra sumatoria de cuadrados total y lo vamos a restar con sumatoria de cuadrados entre grupos. Como ya tenemos estos resultados, simplemente vamos a hacer nuestra resta y vamos a encontrar que la sumatoria de cuadrados dentro de los grupos sería 20.25. Vamos adelante ya con la cuestión de los dos factores y vamos a escoger uno de los factores como A y a otro le vamos a poner el nombre de B. Si tomamos como variable A la técnica de estudio, es decir, si fue Pomodoro o si fue la de Feynman, vamos a tomar la sumatoria de la técnica de Pomodoro por un lado, independientemente del tipo de modalidad, y después vamos a tomar la de Feynman por otro lado, igual independientemente del tipo de enseñanza. Los vamos a sumar las X y después los vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a hacer lo mismo con la de Feynman y después lo vamos a dividir entre el número de grupos que se establecieron de la variable opuesta. En este caso, la variable opuesta es la modalidad de enseñanza y también tenemos nada más dos categorías, presencial o virtual. Como son dos categorías, vamos a hacer 2 por 6 porque cada uno de ellos tiene una n de 6. Vamos entonces a primero sumar lo que está en el paréntesis y después de haberlo sumado dentro del paréntesis vamos a elevar al cuadrado nuestro resultado
Y ya entonces podemos sumar cada uno de estos para después dividirlo entre 12, terminando ya con una resta simple con el factor de corrección, y vamos a obtener una suma de cuadrados de mi factor A de 5.415, es decir, la suma de cuadrados de la técnica de estudios, porque este fue mi variable A, sería 5.415. Después vamos a hacer lo mismo con la variable B, que en este caso dijimos que sería la modalidad de enseñanza, presencial o virtual, y ahora entonces vamos a verlo de manera horizontal. Como la variable contraria A también solo tiene dos posibilidades, Pomodoro o Feynman, aquí abajo no se va a ver afectado, simplemente se cambió una letra por otra y va a ser la sustitución va a ser igual, 2 por 6, porque tenemos dos categorías y tenemos 6 casos en cada una. Vamos a sumar entonces 44.8 más 51.5 para elevarlo al cuadrado, y lo mismo con la modalidad virtual. Entonces, primero sumamos y no tenemos estos resultados para después elevar al cuadrado estos resultados y luego sumarlos juntos para poder dividirlos entre 12 y por último restar nuestro factor de corrección. Así, vamos a ver que la suma de cuadrados de la modalidad de enseñanza es igual a 1.70. Pero además de que existen estas dos variables, también decíamos que en el ANOVA de dos factores vamos a poder hablar sobre la interacción que tienen estas variables. Para tener nuestra suma de cuadrados de la interacción, vamos a establecer esta fórmula. La suma de cuadrados entre grupos menos la suma de cuadrados del factor A menos la suma de cuadrados del factor B. Como ya tenemos los resultados, simplemente tenemos que hacer las restas y vamos a obtener una suma de cuadrados de la interacción de 0.16. Para ir con los grados de libertad, tenemos nuestra fórmula K menos 1. Los grados de libertad entre grupos van a ser entonces 4 menos 1, y 4 menos 1 es 3, y ya tenemos nuestros grados de libertad entre grupos. Para los grados de libertad también podemos establecer la diferencia entre cada una de las variables. Y aquí entonces haríamos A menos 1, y A es el número de muestras que tomamos de la variable A, que serían 2, menos 1. Grados de libertad de la variable A sería 1. Mientras que los grados de libertad de la variable B es igual, 2 menos 1, tendríamos 1. Y por último, los grados de libertad de la interacción entre las variables A y B, que serían A menos 1 por B menos 1, es decir, 2 menos 1 por 2 menos 1. Y 1 por 1 nos da 1. Estos serían nuestros grados de libertad de la interacción entre las variables. Con estos datos ya podemos ir a nuestra tabla de procedencia y poner aquí todos estos datos para poder seguir adelante con nuestra media cuadrática. La media cuadrática entre grupos, como lo veíamos en el ANOVA de un factor, se obtiene de la siguiente manera. Sumatoria de cuadrados entre grupos entre los grados de libertad entre grupos. Entonces tenemos lo siguiente, 7.28 entre 3 y nuestra media cuadrática entre grupos sería 2.42. Vamos a anotar este resultado en nuestra tabla y seguimos adelante con la media cuadrática dentro de los grupos, que sería semejante, la suma de cuadrados dentro de los grupos entre los grados de libertad dentro de los grupos. Vamos a tener un total de 1.01 y lo anotamos también en la tabla. Esto es lo que hacíamos con ANOVA de un factor. Ahora con ANOVA de dos factores lo vamos a hacer también con cada una de las variables o los factores. En este caso, para la técnica de estudio, vamos a hacer 5.415 entre 1, que sería 5.415, y para la variable B, la modalidad de enseñanza, 1.70 entre 1, que sería 1.70, y podemos hacer también lo mismo para la interacción entre las variables. 0.16 entre 1 es 0.16. Anotamos nuestros datos en la tabla de procedencia y seguimos con la razón F. La razón F es la media cuadrática entre grupos entre la media cuadrática dentro de los grupos. Vamos entonces a hacer nuestra división, 2.42 entre 1.01, y mi razón F va a ser de 2.39. Si buscamos en la tabla el valor de F, vamos a encontrar que para 3 grados de libertad entre grupos y para 20 grados de libertad dentro de los grupos,
a un nivel de 0.05 vamos a obtener un valor de 3.098. Como la f obtenida es menor que la f que encontramos en la tabla, vamos a aceptar la hipótesis nula y vamos a decir que no encontramos diferencia entre los grupos que se han establecido. Vamos a poner nuestra f aquí también en la tabla y después vamos a hacer lo mismo con cada una de las variables. Si tenemos aquí, por ejemplo, para la variable a, técnica de estudio, y queremos establecer nuestra razón f, simplemente vamos a dividir 5.415 entre la media cuadrática dentro de los grupos. Y lo que vamos a obtener es 5.34. Hacemos lo mismo para nuestra segunda variable y vamos a ver 1.70 entre 1.01 y obtenemos 1.68. Hacemos lo mismo por última vez para la interacción, 0.16 entre 1.01 y tenemos 0.16. Los anotamos en la tabla y después vamos a buscar el valor de f en la tabla para un grado de libertad, porque todos estos tienen un solo grado de libertad, y entre grupos, y 20 grados de libertad intragrupos a un nivel de 0.05 es de 4.351. Como el valor de la tabla es mayor para la modalidad y para la interacción, aquí podemos decir que no existe diferencia entre los grupos. Sin embargo, como vemos en la variable de técnica de estudio, esta razón f es mayor que la que encontramos en la tabla. Por lo tanto, solamente en la técnica de estudio vamos a rechazar nuestra hipótesis nula y vamos a decir que sí existe una diferencia entre una técnica de estudio y otra en función del aprovechamiento académico medido por el promedio general de los estudiantes. Y lo podemos ver de esta manera también. Si lo viéramos desde el principio aquí, pues vemos que dentro de la técnica de estudio tenemos, por la suma de X nada más, vemos que es un poco mayor en Feynman que en Pomodoro, pero pues digamos que a ojo de buen cubero uno no sabe. Y después, si vamos a hacer nuestro análisis estadístico, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa después de correr nuestro análisis de varianza y ya analizamos la variable de modalidad de enseñanza y la técnica de estudios y solo encontramos que existe una diferencia en el rendimiento académico a partir de la técnica de estudio Feynman y Pomodoro. Y también podríamos decir que resulta más útil la técnica de estudio de Feynman que la de Pomodoro, y no importa si estás en modalidad presencial o virtual, la recomendación sería que trabajaras más con la técnica de estudio de Feynman. Esto es básicamente lo que estaríamos haciendo con una NOVA de 2 vías. Les agradezco mucho que estén por aquí, que nos sigan en el canal, y cualquier cuestión que tengan, siempre son bienvenidos todos sus comentarios. Nos vemos entonces en el próximo video. Chao, chao.